Hola, comenzamos con esta serie de videos cuyo objetivo es reforzar lo que habíamos visto en clase. Recuerda que comenzamos hablando del vector y habíamos visto que previamente existen dos tipos de magnitudes físicas, escalares y vectoriales. ¿Qué es la diferencia en un principio? Que a diferencia de las escalares, las magnitudes vectoriales necesitan de una dirección. ¿Qué implica necesitar? Ejemplo, en el centro de la cancha pongo una pelota de fútbol y pido que la patees con la mayor fuerza posible. Bueno, estoy hablando mal, pero por ahora debe entenderse así. Lo primero que tendrías que preguntarme sería ¿hacia dónde? Es decir, si no tienes una dirección, no vas a poder completar, ¿no? En este caso, la sugerencia que se te está dando. Entonces, si se necesita de una dirección para que la magnitud física quede completa, se le clasifica como magnitud física vectorial. Ejemplos de magnitudes vectoriales que nosotros vamos a desarrollar durante el curso son la velocidad, la aceleración, la fuerza, el desplazamiento, e iremos conociendo algunas más adelante. ¿Correcto? Mira, las magnitudes vectoriales se representan a través de un elemento matemático llamado vector. Es un ente, no existe. Yo cuando veo una moto desplazarse, no veo su vector velocidad o su vector aceleración, la fuerza de rozamiento o el peso. Sin embargo, si quiero estudiar su movimiento cinemática o mecánicamente, necesito hacer uso de estas herramientas, ¿correcto? Por eso necesitamos aprenderlas. Ahora, su notación es simple, mira, se representa a través de letras y cada una de ellas tiene en la parte superior una flecha, un sombrero, mira. Velocidad, vector velocidad, aunque es redundar, ¿no? Vector aceleración, vector fuerza, vector desplazamiento o simplemente velocidad, aceleración, fuerza y desplazamiento. Los vectores, recordando, tenían o tienen dos elementos. El módulo me indica el tamaño, el valor, 5, 20, 30, 50, obviamente con su respectiva unidad de medida. Si es velocidad, metro por segundo. Si es fuerza, newton. Si es aceleración, metro por segundo al cuadrado. Si es desplazamiento, metro. ¿Correcto? Este valor siempre es positivo y mira la diferencia entre representar el vector A y representar el módulo del vector A. Cualquiera de estas dos expresiones lo representa el módulo del vector. Por favor, ve teniendo claro que cuando tú piensas en un vector A, estás pensando no en uno, sino en dos elementos. Si yo te pregunto por un vector, entonces tú tienes que darme dos respuestas. El módulo y la dirección, que se representa a través de un ángulo medido en sentido antihorario, tal como representa, y siempre debo comenzar en el eje horizontal. Por ejemplo, aquí mira cómo varió el módulo, perdón, la dirección, ¿no? Mira cómo va variando la dirección del vector. Ese ángulo va cambiando a medida que yo me desplazo en sentido antihorario. Ahí está. El módulo indica pues el tamaño, qué tan grande, qué tan pequeño es. A ver, acá tenemos algunos ejemplos para determinar la dirección del vector. El módulo no, pero sí su dirección. Por ejemplo aquí, este ángulo es 120 grados, ¿por qué? Porque sumado con él me debe dar 180. ¿Cuál de los dos representa la dirección del vector? ¿Cuál de los dos representa la condición que se dio hace un momento? Se mide en sentido antihorario respecto al eje X positivo. Este es mi eje X positivo y este es el ángulo que se mide en sentido antihorario. Por lo tanto, la dirección del vector A, y mira cómo se representa, es 120 grados. Vamos a ver la dirección del vector B. Nuevamente, un ángulo medido en sentido antihorario hasta llegar al vector. Sabemos por matemática que esto es 180, pero este no es la dirección del vector. La dirección del vector es todo esto. O sea, 180 más 30, 210 grados será la dirección del vector. Ahora, tenemos al vector C, ¿correcto? Que si aplicamos la misma condición es todo esto, o alguien puede decir, ¿cuál? A 360 le quito 40 mejor. Sí, tienes razón, eso también puede ser y me da una dirección de 320 grados. Para poder trabajar tanto como el módulo y la dirección, vamos a hacer uso de algunas propiedades matemáticas. Una de ellas son las razones trigonométricas. Recordarás que en un triángulo rectángulo, y se le llama rectángulo porque acá tiene un ángulo de 90, tiene tres elementos: cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Las razones trigonométricas
ahí están los elementos, me relacionan de distintas maneras estos tres elementos. A mí me interesan tres: seno, coseno y tangente, siempre respecto a un ángulo de referencia. El seno me relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. Y la tangente me relaciona el cateto opuesto con respecto al cateto adyacente. Ejemplo, me piden las funciones o las razones trigonométricas del siguiente triángulo. Bueno, yo no voy a poder saberlas mientras no calcule o no conozca el valor de h, así que mi primer paso es hallar h. ¿Y cómo relaciono, cómo hago para hallar h con los datos que tengo? Bueno, como sabemos por matemática, eso nos lo va a dar el teorema de Pitágoras. Pitágoras me relaciona la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, y esto es lo que tengo. Así que acá tengo esta operación que si la realizo me queda lo siguiente. Entonces el valor de la hipotenusa es de 37 y eso es lo que voy a colocar ahí. Ahora sí, teniendo los tres lados puedo hallar las funciones o las razones que me habían pedido. Recuerda, el seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Te recuerdo, ¿por qué le llamo opuesto? ¿Por qué le llamo adyacente? Porque es opuesto al ángulo de referencia y porque es adyacente al ángulo de referencia, ¿correcto? Y acá tengo mis razones. Voy a operar 12 sobre 37, 35 sobre 37, 12 sobre 35. Date cuenta que todas ellas relacionan al mismo ángulo. Quiero saber qué ángulo es este. Para eso vamos a nuestra calculadora y ponemos la función shift seno de 0,324 y eso me debe dar el valor del ángulo θ. Ahora voy a poner shift coseno de este valor y me debe dar el valor del ángulo θ, que debería ser similar a esto. ¿Y por qué no es igual? Porque obviamente las cantidades decimales que estamos tomando en cuenta hace esta pequeña variación, pero es una pequeña variación. Voy a poner a mi calculadora shift tangente de 0,343 y espero que me dé el ángulo, y sí, me dé el ángulo, 18,93. Si tú comparas, son valores muy similares, ¿correcto? Y de esta manera hallamos el valor del ángulo θ. A ver, otro ejemplo similar. Me dice que θ es un ángulo agudo y la función coseno es 3/4. Me pide hallar los valores de las funciones o razones trigonométricas del ángulo θ. A ver, este es el dato. Este es el cateto adyacente y esta es la hipotenusa. ¿Cómo hago para hallar este cateto? Sí, muy bien, Pitágoras nuevamente, ¿no? Si quiero hallar las demás razones trigonométricas. Es hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los catetos al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado igual a suma de los catetos al cuadrado. Si yo opero esto, me queda que x es igual a raíz de 7. Entonces, ahora sí, seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si yo opero esto, si yo opero esto y opero esto, voy a poder hallar el ángulo de referencia. Recuerden, la calculadora shift seno de este valor y me da el ángulo. Ahora voy a poner shift coseno de este valor y me debe dar este ángulo. Y ahora voy a poner shift tangente de este valor y me debe dar el ángulo. Date cuenta que son ángulos similares, ¿correcto? Esa es la idea al haber hecho esta operación. Un problema de aplicación. Un topógrafo observa desde el punto A, situado sobre el ras del piso, a una distancia de 25 metros una bandera, ¿correcto? Hay un ángulo de elevación de 30 grados y él desea saber cuál es la altura de esta bandera o poste. Bien, si nos vamos a la matemática, tengo un ángulo, tengo un cateto adyacente respecto a ese ángulo y el cateto opuesto es la incógnita. ¿Qué función trigonométrica me relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente? Esto es lo que tengo. La función tangente.
cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto lo puedo hallar con la calculadora, lo multiplico por 25 y ya tengo el valor de H. Por lo tanto, la altura del poste sería de 14,43 metros.